Buenas tardes, mis hermanos. Buenos días todavía. Estamos todavía a unos minutos, entonces son días todavía. Pues antes que nada, quiero darle las gracias a todos los hermanos quienes estuvieron orando por su servidor para la exposición de la palabra. Y los que no lo hicieron, tenemos la oportunidad de hacerlo en este momento. Vamos a inclinar nuestro rostro y oremos a Dios. Señor, gracias te damos por la oportunidad que nos das primeramente, de estar reunidos aquí en tu nombre, de haber puesto en nuestro corazón el poder reunirnos en la iglesia para honrarte, para bendecirte, para reconocer tu soberanía, para reconocer que eres el Dios de dioses, el Señor de señores. Pero también tenemos la oportunidad de ser alimentados de tu palabra. Gracias, Dios, porque seguramente esta institución que tú formaste, que es llamada la Iglesia de Cristo, esta iglesia que compraste a precio de sangre, tú la sustentas de una manera que día a día la alimentas de esta palabra que da vida. Señor, en este momento ponemos en tus manos la predicación de tu palabra, la predicación del Evangelio, para que seas tú que hables, tú que digas tus verdades bíblicas, que digas lo que ya has dispuesto desde la eternidad pasada para que nosotros sepamos, pero también vivamos en ello. Señor, úsame de acuerdo a tu voluntad. Quita de mí cualquier influencia emocional, cualquier situación que distraiga o distorsione tu palabra. Que seas tú hablando y que la iglesia pueda escuchar solo tu voz, solo la palabra que tú has preparado. Te ponemos en tus manos estos momentos. En el nombre de Jesús. Amén. Pues nuevamente, hermanos, tenemos mucho que agradecer a Dios por todas sus bendiciones que hemos recibido. Dios ha sido muy generoso con la iglesia y hay algo que siempre podemos rescatar es de que el Señor nos ha alimentado de su palabra de una manera exquisita, de una manera especial. Y hoy estamos estudiando el libro de Efesios, verso a verso. Y eso trae una bendición porque podemos desmenuzar la palabra de Dios de tal manera que difícilmente al desmenuzarla de verso a verso podemos tener la opción de distorsionarla o de meter algunas herejías, que ese es el riesgo de la predicación. Cuando nos ponemos en las manos de Dios, es Dios el que habla, pero muchas veces se malinterpreta la palabra de Dios. Y de ahí por eso la necesidad de que estemos orando por la predicación de la palabra, para que la palabra expuesta sea fiel. Y hoy nos toca Efesios, ¿qué? 3. Efesios capítulo 3. La semana pasada nuestro hermano Eve nos compartió Efesios 2. Y aquí sí, bueno, a diferencia de David, que él regaló unos libros cuando les dieron la tarea, ¿se acuerdan? ¿Quiénes se dieron cuenta? Bueno, en el discipulado hubo un regalo para algunos que se acordaron de los estudios pasados. Y hubo un regalo para quien estuvieron al pendiente y respondió las preguntas. Hoy no va a haber regalo, pero es necesario que recordemos porque tiene una conexión muy fuerte el capítulo 2 y el capítulo 3. Está bien unido. Y entonces sí es necesario recordar de qué habló, de cuál fue la predicación de hace 8 días. Pablo, ¿qué estaba diciendo en los últimos versículos del capítulo 2? ¿Se acuerdan?
¿Se acuerdan? ¿O lo recordamos? A ver, si quieren, alguien de ustedes que me lea Efesios 2, 17, otro hermano que me lea el versículo 18, el 19, el 20 y el 21. Es decir, quiero 5 hermanos voluntarios. ¿Quién empieza? ¿Uno? Ahí está. Sarita, Dios te bendiga. Gracias. Efesios 2:17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. 18, ¿quién me ayuda con el 18? Ahí tenemos a nuestro hermano. Gracias, mi hermano. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Amén. 19, Isa. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino circuncidados de los santos y miembros de la familia de Dios. Sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Ya se acordaron? El hermano Eve hacía una exposición de un misterio que estaba escondido. Ahí en la eternidad, ahí en la soberanía de Dios, había un misterio. El mensaje de hoy se llama el misterio revelado, pero es parte de capítulo 2, los últimos versículos, y capítulo 3 habla más o menos de este mismo tema, el misterio. Este misterio no tiene nada que ver con lo místico. Este misterio tiene una connotación más de algo que está guardado. En este caso es una verdad guardada y que no ha sido velada hasta el momento en que Dios lo definió, hasta el momento en que Dios determinó que esta verdad sea expuesta a la luz pública. ¿Por qué? Porque este misterio, ¿en qué consiste? A ver, sin leer la Biblia, díganme en qué consistió el misterio del que habló nuestro hermano Eve. ¿Ya lo leímos? En reconciliar a dos pueblos. Es decir, en el Antiguo Testamento había una pugna muy fuerte entre los judíos y los gentiles. Era una posición donde no podría haber una unidad. Bueno, desde la eternidad pasada, Dios mandó a su Hijo por un pueblo especial, el pueblo de Israel. A ese pueblo se le dio un Dios, se le dio una tierra, se le dio una legislación, se le dio todas las maneras de que existiera legal y físicamente como un pueblo. Pero esas cualidades de ese pueblo no eran las cualidades de los que no eran judíos. Los judíos, los que no son judíos, no tenían acceso a ese Dios, que es el Dios de la creación. No tenían acceso a ser beneficiados por las promesas que Dios había dado al pueblo de Israel. Y de pronto, en el plan soberano de Dios, viene a salir a escena un misterio. ¿Cuál? Que mediante el mensaje de la cruz, mediante el sacrificio de Jesucristo, derriba esa división entre el pueblo judío y los que no son judíos. Y entonces Dios ha reconciliado a su pueblo para tener acceso con él. Vamos a leer nuestro texto, vamos a volverlo a leer. Hay una falta de atención en la lectura y lo advertí porque ese es el tema central, el misterio. Y vamos a volverlo a leer porque en la lectura se hablaba de ministerio
y bueno, se escucha casi igual, pero no es lo mismo un misterio y un ministerio. El texto habla de un misterio, lo que está escondido, un misterio escondido. Y ahora el apóstol Pablo se los dice al libro a través de la carta a la iglesia de Efesio. Dice, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son ¿qué? Coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Aquí, si vemos la redacción, termina el capítulo 2 y retomando esos privilegios a los gentiles, dice el versículo 21, en quien todo el cuerpo bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por esta causa, yo Pablo. Y si seguimos leyendo, aquí a Pablo le pasa lo que a veces nos pasa a nosotros cuando estamos platicando. Es tan bonita la plática que nos perdemos en la hilación. Queremos decir una cosa, pero consideramos que es más importante retomar lo que ya dijimos. Y es exactamente lo mismo. Pablo está pretendiendo hacer una oración, pero la oración empieza en el versículo 14, que no es el tema de hoy. Por esta causa, y dice la misma palabra que el capítulo 3, por esta causa, yo Pablo, y el versículo 14 dice, por esta causa, doblo mis rodillas. Aquí en el versículo 14 retoma la idea de cuál es la razón por la que Pablo quiere hacer una oración. Pero regresa y solo se queda por esta causa. Pero sí es importante saber de qué causa está hablando. Por esta causa. ¿Cuál causa? Y se refiere a eso que acabamos de decir. A esas verdades unificadoras que Pablo estableció en todo el capítulo 2. Por esta causa. Y hermanos, es tan importante entender esta causa porque nosotros no tenemos nada que hacer en este mundo, si no es que este misterio hubiera sido velado para que nosotros fuéramos parte de la iglesia de Cristo. Es decir, nosotros tenemos mucho que agradecer a que este misterio salió a la luz porque nosotros éramos parte del pueblo gentil. Nosotros no somos judíos. ¿Hay aquí un judío? Nosotros no somos judíos. Y entonces no tenemos nada que ver con todas las bendiciones que Dios dio en el Antiguo Testamento. Y por eso siento la importancia de entender el libro de Efesios para que nosotros podamos estar seguros de quiénes somos en Cristo. De cómo es que Dios se revela a la iglesia y somos un pueblo especial. ¿Y cuál es
la razón, cuál es la causa de que habla el apóstol Pablo. Versículo 15, capítulo 2, que las personas que están en Cristo es un nuevo hombre. ¿Sí o no? Versículo 16, que todos los creyentes son un solo cuerpo. Y vean, hermanos, todos los creyentes. Ya no está hablando del pueblo judío. Ahora está hablando de los creyentes. Todos los creyentes son un solo cuerpo. Que los gentiles, quienes antes estaban alejados, ahora se acercan cuando creen. La predicación del Evangelio en el Antiguo Testamento únicamente estaba dado para los judíos. Pero los creyentes ahora, del Nuevo Testamento a la fecha, estamos más cerca de nuestro Dios. Que todos los creyentes por igual, en el versículo 19, somos ciudadanos del reino de Dios y miembros de la familia. Versículo 21 y 22, todos los creyentes son edificados en unidad como templo y morada de Dios. Es decir, el tema de la gracia, ¿para quiénes? Para los gentiles. El tema de la gracia para nosotros. El tema de la gracia para la iglesia. En pocas palabras, cuando dice por esta causa, da a entender que los judíos y los gentiles fueron elevados a un mismo plano espiritual para que los gentiles puedan tener los beneficios y las bendiciones espirituales de nuestro Dios. Esta es la intención que Dios en su soberanía ya tenía planeado a través de este misterio, que nosotros también seamos bendecidos con esas bendiciones espirituales de las que habla el primer capítulo de Efesios. Pero seguimos, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Prisionero. ¿Se acuerdan de Pablo? Nuestro hermano Gama hacía mención y qué oportuno fue el poder repetir este canto, que es Dios cuando ruge el mar, es Dios ahí en control. Pero el apóstol Pablo tuvo una experiencia similar a eso, ¿se acuerdan? ¿Cuándo fue eso? Cuando estaba prisionero, estaba detenido. En su último viaje pasó toda una embarcación, una historia en el trayecto, en donde la embarcación se destruyó por las olas. Pero él no iba en calidad de pasajero, él iba en calidad de preso, porque tenía que llegar a Roma. Prisionero. Cuando utiliza esa palabra prisionero, tiene esa connotación. El apóstol Pablo estuvo preso, estuvo encarcelado por una razón, por la predicación del Evangelio. No hubo otra razón por la que estuvo encarcelado, sino era la predicación del Evangelio. Esa es una bendición, porque cuando la gente es experimentada en un sufrimiento como esto, el Señor tiene unas bendiciones especiales, muchas bendiciones especiales. He puesto mucha atención en la detención de este hombre, Naasón, el líder de la luz del mundo. Y a veces creo, ¿qué dirán sus congregantes, sus adeptos, al ver a un hombre detenido por delitos muy detestables, por situaciones humanamente deplorables y que dan una sensación de no agradable? Y quizá podrían decir, bueno, pues está preso porque el diablo pone piedras para que alguien caiga. No se compara esa prisión de gente que ha abusado a las prisiones que el apóstol Pablo tuvo
por la predicación del Evangelio. Cuando alguien sufre por la predicación del Evangelio, vamos a ver más adelante que esto redunda en gloria a Dios. Esto redunda en alabanza para Dios. Cuando alguien sufre por la predicación del Evangelio. Pero retomamos, el apóstol Pablo fue prisionero, estuvo preso, predicando a los gentiles. En todo momento, desde que él se convierte, él está predicando a los gentiles, no a los judíos. Ahí hubo una división muy clara. Los discípulos, los apóstoles de Cristo, Pedro, Juan, Santiago, después de que Jesús resucita, ellos se quedan en el día del Pentecostés y empiezan a anunciar el Evangelio. Ellos anuncian el Evangelio a los judíos. Pero el apóstol Pablo se viene a esta parte, a los gentiles. Bueno, la predicación del Evangelio a través de palabras de Pablo, a través de la boca de Pablo, produjo muchos problemas. Y esos fue razón por la que estuvo preso. Estuvo preso debido a la fidelidad en la predicación del Evangelio a los gentiles. Se levantó una amarga oposición judía en su contra, dando como resultado que fuera atacado en Jerusalén y sometido a juicio. Y esa es esta parte en Cesarea y en Roma. Ahí estuvo detenido. En el libro de Hechos, capítulo 26, del 1 al 30, no lo busquen porque ahí viene el relato, viene la historia de cómo Pablo fue encarcelado. Y vean ese proceso. Pablo ya había sido prisionero durante 5 años, 2 en Cesarea y el resto en Roma. Había sido arrestado por acusaciones falsas hechas por los judíos en la provincia de Asia cuando estaba de visita en Jerusalén. Pablo había tenido que comparecer ante el Sanedrín. Después compareció ante el gobernador romano, Félix, ante Festo, el sucesor de Félix, incluso ante el rey Agripa. ¿Se acuerdan? Hay una parte chistosa de esa audiencia entre Pablo y el rey Agripa. Y el rey refiere: por poco y me persuades, por poco y me convences de todo lo que estás diciendo. Bueno, pero Pablo no estaba en un lecho de flores, estaba en una tranquilidad, ahí descansando. Estaba en ese proceso de enjuiciamiento. Si Pablo no hubiera apelado a César mientras se defendía ante Festo, Agripa lo hubiera dejado en libertad. De Cesarea fue llevado a Roma, donde se le permitió quedarse en un recinto privado con un soldado que lo vigilaba. Y esa es la historia de Hechos, capítulo 21 y capítulo 28, del capítulo 21, 27 y 28, 16. Y estamos hablando cuando dice: yo, Pablo, prisionero de Cristo, aunque fue arrestado por acusaciones judías, Pablo no se consideró nunca un prisionero de los judíos. Aunque fue encarcelado bajo la autoridad romana, tampoco se consideró prisionero por la autoridad romana o por Roma, quien en ese momento tenía el control total de la población. Aunque había apelado a César, que tenía que revisar su caso, su juicio, tampoco se consideró prisionero de César. ¿Cómo dice nuestra lectura? Por esta causa yo, Pablo, prisionero ¿de quién? De Cristo Jesús. Él estaba preso, pero no estaba considerado preso de las circunstancias. Pablo era un ministro de Jesucristo, comprado con un precio y comisionado con la misión especial de predicar el Evangelio a los gentiles. Por ende, era prisionero de Cristo Jesús. Todo lo que hiciera y donde quiera que fuese, estaba bajo el control exclusivo de ¿quién creen? De Cristo. Así lo relata Pablo, prisionero de Cristo. Pablo no se consideraba que estaba bajo el yugo de la autoridad civil, ni tan siquiera de los que lo estaban cuidando. Cada detalle de su vida estaba en manos
¿De quién? De su Señor. Prisionero de Cristo. Pablo se define como un prisionero perteneciente a Jesucristo, que fue la causa de su encarcelamiento. Pablo no estuvo encarcelado por hacer cosas indebidas. Pablo no estuvo encarcelado por cometer actos que violaban derechos de personas. Pablo estuvo encarcelado por la predicación del evangelio a los gentiles. Y aquí es importante hacer una pequeña aplicación. La manera en que nosotros reaccionamos a las circunstancias de nuestra vida debe ser más importante que las circunstancias mismas. Pablo está prisionero, pero no se estaba quejando ni de Festo, ni de Agripa, ni de César, ni del soldado, ni del cuidador. Dice, prisionero de Cristo por vosotros los gentiles. La perspectiva que Pablo tenía respecto a las circunstancias que vivía era una perspectiva meramente divina. Él vivió con una confianza plena en los propósitos de Dios. No es que él supiera hacer o supiera saber cuál es el futuro, que entendiera el propósito de Dios, sino él estaba seguro que estando en las manos de Dios, él era un instrumento útil en la predicación del evangelio. De tal manera que Pablo sabía perfectamente que sus aflicciones y todos los demás aspectos de su vida se encontraban en las manos de Dios. Sus aflicciones, todo. Pablo no tan solo estuvo preso por causas injustas, también tuvo que padecer necesidad, hambre. Pero vean cuando estaba padeciendo esta hambruna, esta hambre. Cuando dice esta frase que muchos lo toman fuera del contexto, pero la frase es real. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé vivir en la abundancia y sé vivir en la miseria, sé vivir donde no hay nada. Y dice, pero todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo. Sé vivir cuando no hay nada, lo puedo en Cristo vivir porque Él es el que me sostiene. Antes de conocer a Jesús, Saulo tenía todo. Pertenecía a ese núcleo, esa élite del Sanedrín. Y entonces a él no le faltaba nada. Empezó a vivir las carencias siendo predicador del evangelio. Y aquí tenemos una pequeña aplicación. Muchas veces el cristiano va a padecer algunas necesidades por causa del Señor. Pero si así como Pablo tenemos esa libertad y esa convicción de decir, mi vida está en sus manos, entonces no somos presos de las circunstancias, sino podemos decir con toda seguridad, soy preso de Cristo. Soy preso de Cristo. ¿Y qué mejor? Por la predicación del evangelio. Dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pablo sabía esto, que esas circunstancias de estar preso no es ningún problema. Todas las cosas ayudan para bien. ¿Pero a quiénes? ¿A todos? ¿A cualquiera? ¿A cualquiera que solo invoque a Dios? No, hermanos. Y sabemos que a los que aman a Dios. Es importante tener muestras del amor de Dios, de cómo amamos a Dios, para que esas aflicciones redunden en bendición a nuestras vidas. En Santiago 1:2, del 2 al 4, dice, por esta razón, nosotros como creyentes debemos tener por sumo gozo el que nos hallemos en diversas pruebas. Sabemos que esas pruebas de vuestra fe producen paciencia y que la paciencia produce a la perfección,
el cumplimiento cabal de vuestra preparación para vivir una vida piadosa. Pablo estaba convencido de que las cosas que han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que en Filipenses 1 dice: mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, ya todos los demás y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Ahí está Pablo. Yo, Pablo, preso, pero no preso de las circunstancias, preso de Cristo. Así como Cristo no fue crucificado por su propia causa, Pablo tampoco estaba siendo encarcelado por su propia causa. Había una razón: la predicación del evangelio. Esa era la causa por la que Pablo está preso. Quiere decir que si había una predicación del evangelio insistente, responsable, había un amor por su Señor. Quiere decir que Pablo estaba siendo responsable al llamado de Dios. Dios lo llamó para predicar y predicar a los gentiles. Dice en Colosenses: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. A los creyentes gentiles de Colosa, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. En los versículos siguientes, 1:24, dijo a los gentiles: conocen de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dado para con vosotros, pero que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado junto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Pablo sabía que estaba ejecutando un ministerio, que había sido llamado por Dios para ejercerlo. Y sabía que tenía un propósito, su vida tenía un propósito en el plan de la predicación del evangelio. Seguimos. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, versículo 2, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Aquí en el versículo 2, Pablo enfatiza su autoridad divina para impartir esta enseñanza. Si es que habéis oído. Se traduce así, de una manera muy fácil: según y como estoy seguro de que ustedes lo han oído. Así. Si es que habéis oído de la administración, estoy seguro que esto que les voy a decir ustedes ya lo saben, ya lo han oído. Pero ¿qué es lo que han oído? Acerca de la administración de la gracia de Dios que le fue dado para los gentiles. Esto es lo que Pablo está diciendo en este capítulo. La administración de la gracia de Dios para los gentiles. Insisto, esto tiene mucho que ver con nosotros, porque nosotros estamos en esta línea de los gentiles. La administración, lo que habla de, si habéis oído de la administración de la gracia, esta palabra administración tiene que ver con la palabra mayordomía. Implica el manejo de una casa, negocio o un asunto a nombre del dueño o a nombre de otra persona. Un administrador o un mayordomo es el encargado de supervisar compras, ventas, contabilidad, siembras, cosechas, acopio y provisiones, preparación de comida, asignación de deberes a los esclavos. Esta palabra administración tiene que ver con esto. Entonces, cuando dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia, ¿qué idea les da? Pues que Pablo tenía una encomienda que hacer respecto a la gracia que Dios tenía que dar a los gentiles.
¿Y cuál fue la encomienda? La predicación del Evangelio. Pablo tenía que ser leal, tenía que ser responsable a la predicación del Evangelio para los gentiles. No escogió la administración del apostolado o su ministerio. Pablo no fue y dijo, yo quiero, denme la oportunidad, yo quiero. Cuando Pablo fue cuando Pablo supo de Dios y que tenía que tener esa experiencia en ese camino a Damasco, él no dijo, ahora yo quiero, pues en retribución a lo que tú haces por mí, quiero hacer esto. El Señor le dio desde ese momento un papel, le dio una responsabilidad. Primera de Timoteo 1, del 12 al 16 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda la clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. ¿Cuál fue el papel de Pablo al querer ser administrador de la gracia? Solo obediente. Solo dijo, si en algo puedo hacerlo, hágase tu voluntad. Fue escogido y comisionado por pura gracia de Dios. Fue designado como mayordomo de la gracia de Dios y luego se convirtió en un administrador de la gracia de Dios. Primera de Corintios 9, del 16 al 17 dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Pablo sabía que tenía una comisión y tenía que hacerlo de manera responsable. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros. Ya dijimos, la administración de la gracia tiene que ver con la predicación del Evangelio a los gentiles. Versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Cuál es el misterio? ¿Un solo pueblo? Que los dos pueblos ahora es un pueblo y que los gentiles también son llamados hijos de Dios. ¿Qué quiere decir? Que los judíos y gentiles son uno en Cristo, que forman parte de su reino, forman parte de la familia. Conocimiento en el ministerio de Cristo. Ese conocimiento se refiere a la comprensión y entendimiento, la capacidad mental que se tiene para ordenar el conocimiento con el fin de captar el pleno significado. El conocimiento espiritual siempre debe anteceder toda aplicación práctica, porque aquellos que no entienden de manera adecuada no pueden aplicar la vida de manera correcta. Si no entendemos las verdades bíblicas, no podemos responder como aplicación de estas verdades. Por eso es importante
que cuando tengamos el conocimiento, lo abracemos, podamos guardarlo en nuestro corazón para que como consecuencia inmediata nuestras obras, lo que hacemos, reflejen el conocimiento que tenemos de Dios. Pablo no tuvo por celo la predicación del evangelio de una manera personal, no tuvo una pasión emocionante en la predicación del evangelio. Probablemente sí tuvo unas experiencias que lo emocionaban, pero su amor y su celo era más importante que la gente conociera estas verdades, que el sacrificio de Cristo vino a dar la oportunidad que los gentiles sean llamados también hijos de Dios. Versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es el misterio? El misterio que los gentiles también son hijos de Dios, que los gentiles son coherederos. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. ¿A qué se refiere los hijos de los hombres? Se refiere a toda la humanidad en general, no solo al pueblo escogido, no solo a los judíos. Las enseñanzas del Antiguo Testamento con relación a este misterio solo se pueden entender a la luz del Nuevo Testamento. Antes de que Jesús tuviera que padecer la cruz, había una predicación basada en la ley, en los profetas, pero esa predicación estaba basada y dirigida únicamente para los judíos. Pero desde el Antiguo Testamento ya habían algunas promesas que abrían el abanico de esas bendiciones para los que no eran judíos. Pero si nos quedamos en el Antiguo Testamento, no era posible entenderlo, porque Dios era un Dios de los judíos, no el Dios de toda la creación. Los judíos tenían un Dios nada más, y Dios tenía un solo pueblo. Dios no tenía ojos para ver a toda la creación. Ahora nosotros podemos entender con claridad el significado de algunos pasajes del Antiguo Testamento solo gracias a este misterio. Por ejemplo, nadie conocía el significado de la promesa de Dios a Abraham cuando le dijo: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Se acuerdan? Génesis 12:3. Esto no puede tener una explicación para los gentiles, sino hasta que Pablo escribió en Gálatas 3:8, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Ahí es donde ahora tiene explicación lo que Dios le dio a Abraham. Esas bendiciones también ahora las tenemos nosotros. 2. No podíamos entender el significado de Isaías 49. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y Pablo lo explicaba en Hechos 13, acerca del ofrecimiento del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, a los gentiles, de igual forma que para los judíos. Es decir, hay un principio que explica, dice que el Antiguo Testamento explica el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento explica el Antiguo Testamento. La predicación del Evangelio está bien relacionada en todo lo que se escribió para el pueblo de Israel, y ahora los beneficios que tiene ese pueblo de Israel
lo tienen los judíos, perdón, los gentiles, y tiene una explicación bien concatenada que nos ayuda a entender quién es Dios para nosotros. Ese Dios de los judíos ahora es el Dios de los gentiles, nosotros. Ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Esa verdades, ese misterio es revelado por sus santos apóstoles. No a cualquier persona, no cualquiera, no a alguien que dice, ahora yo quiero ser un apóstol, ahora yo quiero ser un profeta. Instrumentos usados por Dios para escribir la Biblia. Y ahí tenemos, desde el apóstol Pablo, Juan, y todos los que intervinieron en la formación de la Biblia. Dios utilizó a estos hombres santos, a esos profetas, para escribir la Biblia. Revelado a sus santos apóstoles y profetas, ¿por quién? Por el Espíritu. Y esta es la parte importante. Cualquiera puede tener un conocimiento para explicar, pero si el Espíritu Santo no es el que enseña, si el Espíritu Santo no es el que está presente en el proceso de enseñanza, aprendizaje, no siempre lo que aprendemos es lo correcto. Por eso ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. El Espíritu que es el agente divino de revelación de Dios a través de estos hombres. El apóstol Pedro explica en 2 de Pedro 1, 20 y 21, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este es el punto. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo, traigo un misterio, y ese misterio tiene que ver con la predicación del Evangelio para los gentiles. Aquellos que antes se habían mantenido alejados de la ciudadanía de Dios, ajenos a los pactos de la promesa, ahora tienen el mismo estatus legal, ahora tienen la misma bendición delante de Dios. Los judíos y los gentiles tienen la misma herencia y ahora son iluminados por nuestro Señor Jesucristo, por un Dios que ahora nos abre la puerta para los gentiles. Los gentiles ya no son forasteros, ya no son advenedizos, sino ahora que son hijos y tienen la misma posición que todos los creyentes. Por eso creo que es importante entender estas verdades, porque ahí es donde nosotros tenemos esa bendición. Nosotros los gentiles tenemos la bendición de que nuestro Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de la creación, ahora es nuestro Dios. Y tenemos la bendición de que nos llama hijos suyos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron les dio la potestad de ser, ¿qué? Hijos suyos. Ahí es donde nosotros tenemos esa libertad. Y dice en Hebreos que ahora nosotros también tenemos la libertad de acercarnos confiadamente al trono para hallar gracia para el oportuno socorro. Nosotros. Las promesas no estaban para nosotros en el Antiguo Testamento, pero ahora, a través de este misterio revelado, la promesa es también para nosotros. Miembros del mismo cuerpo. Ahora reciben la misma bendición como herederos que tienen los mismos beneficios de los judíos, pero que experimentan esos beneficios en alguna forma de existencia con miembros oficiales y totales del mismo cuerpo, ligados por una vida espiritual en común con todas las demás personas
que pertenecen a la familia santa de Dios. Antes de entender este misterio, podríamos decir que nadie tenía la posibilidad de llegar a Cristo. No se podía, porque la predicación del Antiguo Testamento eran para los judíos. Hoy no existen ciudadanos de segunda, ni se puede reconocer a parientes lejanos. Ante los ojos de Dios, ahora somos hijos suyos. Nuevamente, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero los que le recibieron nos dio ese carácter, esa facultad de ser llamados hijos suyos. Somos hijos de Dios. Este es el misterio que Pablo predicaba. Ahora nosotros también somos hijos de Dios, copartícipes de la promesa de Cristo por medio del Evangelio. La manera de saber que somos copartícipes es a través de la predicación del Evangelio. Todos los cristianos, sin importar cuál haya sido su condición o posición antes de haber sido salvos, ahora son copartícipes de las promesas que pertenecen a Cristo Jesús por medio del Evangelio, que es hecho todo lo que pertenece a Cristo. La esencia del Evangelio es lo que por medio de la fe en Jesucristo los creyentes son convertidos en Él. A través de la predicación del Evangelio. Ahora conocemos esas bendiciones a través de la predicación. Regreso. Leyendo por la cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son ¿qué? Y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahí está. Este misterio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia que Dios me ha sido dada según la operación de su poder. Nuestro hermano Eve hablaba hace 8 días de este misterio. Somos copartícipes, ya somos una familia, somos coherederos del reino, en la cual yo fui hecho ministro. Esta palabra ministro tiene esta connotación de diácono. ¿Quiénes son los diáconos? Los que se paran aquí presumen su posición espiritual. Los diáconos son los que predican y se les tiene que venerar y respetar como una excelencia espiritual. No, los diáconos son los servidores. Los diáconos son los que trabajan. ¿Se acuerdan cuando estaban los apóstoles predicando el Evangelio y fuera exactamente posterior al día del Pentecostés y empezaba a haber mucha gente escuchando la palabra de Dios? Llegó el momento en que los apóstoles ya no les alcanzaban las manos para predicar y atender las necesidades de la iglesia naciente. ¿Y qué pasó? Nombraron. Había una necesidad y los apóstoles dijeron, a ver, ya no podemos. Así como a veces nos pasa, ya necesitamos otro equipo, necesitamos que alguien nos apoye porque ya no podemos estar viendo que haya agua y enseñando la lección. ¿Qué necesitamos? Y los apóstoles dijeron, vamos a escoger gente con cualidades bien específicas que sirva a la mesa. Nosotros seguiremos predicando el Evangelio. En la predicación
pero también necesitamos que haya gente que esté sirviendo, atendiendo a las necesidades. Esa es la misma posición, la cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia. Yo fui hecho ministro, fui servidor. Un servidor, alguien que actúa por mandato de otro. Un servidor no es el dueño, es el que sirve, es el que le dice tienes que hacer esto y lo dice, sí lo hago. El diácono no es el que, oye, necesitamos poner más bancas, es que no sé de dónde las vamos a sacar, es que yo ya no tengo dinero. No, el diácono dice, sí, hacen falta, vamos a hacerlo. Vamos a generar las condiciones para que se hagan. Yo fui ministro, un servidor que actúa por mandato de otro, que reconoce la autoridad superior y se somete a esa autoridad. La responsabilidad más grande del apóstol Pablo era servir con fidelidad, de conformidad con el don de la gracia de Dios que le había sido dado según la operación. Esa era la responsabilidad de Pablo. Por eso yo fui ministro, de la cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia. Yo estoy siendo servidor para que los gentiles conozcan esta verdad. Y era servir con fidelidad, era saber que la enseñanza estaba siendo ejecutada de acuerdo al mandato de Dios. Miren, ningún hombre puede hacerse a sí mismo ministro de Dios. Es necesario que el ministro de Dios tenga un llamado para que el mensaje, la obra y el poder para realizar el ministerio solo pueden ser dados por prerrogativas exclusivas de Dios. Por eso dice con toda libertad, de la cual yo fui hecho ministro por el don de Dios, por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado. Dios me dio ese título de ser ministro, de ser diácono, de hacer algo por la enseñanza del evangelio. No fue algo que alguien le dijo, ahora tú te vas a encargar de predicar, ahora tú te vas a encargar de esto. Dios lo llamó para la predicación del evangelio. Y Dios lo dotó de todas las cualidades que debe tener para que ejecute la predicación del evangelio. Miren, Hechos 26:16 nos dice cómo fue esa dotación. Esta es en esta descripción, Pablo le está explicando cómo fue su proceso de conversión. Y vamos a leerlo desde el versículo 12. Dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces le dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí está Pablo diciendo de dónde viene su posición de ministro. Fue Dios quien lo asignó y Dios lo utiliza, pero Dios también lo dotó para que él sea un ministro.
Dice en 1 Corintios 15:10, pero por gracia de Dios soy lo que soy, y en su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Colosenses 1:23 dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había sido oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado en sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, el cual actúa poderosamente en mí. Seguramente el evangelio es extendido por hombres que Dios llama a proclamarlo. Ese es el evangelio a quien Dios llamó a Pablo ministro. El evangelio se debe extender a través de la administración del evangelio. A mí, que soy el menor, el más pequeño de todos los santos, versículo 8, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas en Cristo. Nuevamente aquí Pablo está diciendo, yo que soy el más pequeño, me han dado el privilegio de decir y de velar este misterio. El más pequeño de todos los santos. Probablemente se refiere a una honestidad, pero la actitud de Pablo es humilde. Él tenía una comprensión más clara con respecto a la justicia de Dios. Entendía con claridad lo lejos que estaba de alcanzar esa justicia perfecta. Pablo declaró que solo por la obra de la gracia divina había sido perfeccionado en santidad y en amor, al final de su vida se seguía considerando como el primero de los pecadores. Cuando dice, a mí que soy el más pequeño, expresa una humildad, pero reconoce que es Dios quien le ha dado esa posición de la predicación del evangelio. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. A Pablo se le encomendó la predicación del evangelio a los gentiles. La predicación del evangelio está basada en anunciar las inescrutables riquezas de Cristo, que son todas las verdades y bendiciones. ¿Cuáles son esas verdades que Pablo predicaba? El propósito de todo es predicar las riquezas, enseñar que somos ricos en Cristo. ¿Se acuerdan los primeros capítulos, los primeros versículos? Dice, bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición, según nos escogió, nos predestinó para que fuésemos santos. Y el primer capítulo nos dice esas posiciones que tenemos como hijos. Nuestras riquezas son grandes como hijos de Dios, solo que nuestras riquezas no son terrenales, nuestras riquezas son espirituales. Y el propósito de la predicación del evangelio es dar a conocer las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Esta es la predicación del evangelio, que somos hechos hijos de Dios y que somos ricos en los lugares celestiales en Cristo. En Romanos 2:4 nos dice que tenemos las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad.
En Romanos 11:33 nos dice que tenemos riquezas de sabiduría y de ciencia. Dense cuenta, hermanos, que no tiene nada que ver con posiciones materiales. Nuestra riqueza no es material, nuestra riqueza es espiritual. En Romanos 11:33 nos dice que nuestras riquezas es en sabiduría y en ciencia. Efesios 2:4, en misericordia y gran amor. En Efesios 3:16, en su gloria. 1 Timoteo 6:17 nos dice que su provisión de todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Colosenses 2:2 nos dice que su riqueza consiste en su certeza y pleno entendimiento. Colosenses 3:16, su palabra es abundante. Colosenses 2:10 dice que en vosotros estáis completos en Él. Mis hermanos, una de las características del Hijo de Dios que disfruta de las riquezas de Cristo a través del estudio bíblico es que se vuelven sabios. Cuando el cristiano estudia la palabra de Dios, tiene una sabiduría que se logra ver. Una persona que no fue a la universidad, pero que estudia la palabra de Dios, es sabia. Y de veras, hermanos, es sorprendente cómo saben de la vida, porque Dios nos instruye, porque Dios nos capacita para la vida. Estas son las riquezas de su gloria. Versículo 9. Y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. La misión de Pablo era aclarar o revelar con la luz divina la expresión plena de la operación de esta gran verdad, de la unidad de gentiles y judíos, una verdad escondida por mucho tiempo en la mente de Dios. Ahí estaba esta verdad. Dios en la creación ya sabía que todo el mundo podría ser redimido por Él, pero era una verdad escondida, una verdad guardada. Cuando el misterio es revelado, ahora esto que está guardado es abierto a todos los ojos. Y hoy sabemos que nosotros tenemos herencia como hijos y que tenemos un padre que está al cuidado de su creación, un padre que está alimentándonos, un padre que nos está viendo como parte de sus hijos. Ahora, ¿cuál es el propósito de tener este misterio y de saber que este misterio es aplicable a la iglesia? ¿Cuál es el propósito? Versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. El propósito de saber que existe un misterio velado, que existe un misterio que ahora podemos vivir con esta verdad, es que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿qué? De la iglesia. Hermanos, el propósito supremo de la iglesia es glorificar a Dios mediante la manifestación de su sabiduría delante de los ángeles, quienes pueden ofrecer mayor alabanza a Dios. La iglesia tiene una posición especial en este misterio. Que Dios sea glorificado. Y en esa glorificación, los ángeles también puedan ver y puedan ser parte de ese proceso de glorificar a Dios. El propósito del universo es darle gloria a Dios. Salmos 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El fin de la iglesia es que Dios sea glorificado. Si a partir del misterio revelado la iglesia forma parte de este proceso, es porque Dios tiene que ser glorificado a través de su iglesia. Y todos nosotros formamos parte de esa iglesia.
Y entonces la iglesia tiene como finalidad glorificar a Dios. La gloria de Dios es y debe ser la meta suprema de la creación. Versículo 12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Y este es un privilegio que solo tiene la iglesia. El tener esa seguridad de quién es ahora Dios, esa seguridad de que nosotros somos hijos de Dios, de que nosotros formamos parte de ese complejo que Dios había dispuesto desde la creación del mundo. Solo que en el Antiguo Testamento había una dirección bien focalizada para el pueblo de Israel. Y ahora, a partir del nuevo pacto, a partir del sacrificio de Jesucristo, la iglesia forma parte de la bendición que Dios tiene para todos, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Ese privilegio que habla Hebreos 4, ¿se acuerdan qué dice? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Se acuerdan? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí está, hermanos. Ahí está el propósito de saber que este misterio tiene aplicación para la iglesia, que nosotros tenemos acceso al Padre eterno, acceso directo. No tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca. Tenemos un Dios que fue tentado, es decir, un Dios que sabe de nuestras tentaciones, que sabe de nuestras debilidades. Un Dios que nos conoce perfectamente, pero nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono para hallar gracia para el oportuno socorro. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. En medio y por medio de todas las circunstancias que atraviesan sus hijos, Dios obra y trae como resultado bondad, bendición y gloria. Las tribulaciones traen bendición. Empezábamos hablando de esa experiencia que tuvo el apóstol Pablo en la embarcación, en el mar. Dice en Romanos 8:18, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ningún problema que podamos tener no se compara con la gloria que nos espera al estar cara a cara con nuestro Señor. Conocer el misterio de Cristo en la iglesia es una de las riquezas de mayor valor que opaca cualquier tribulación que podamos pasar. Conocer el misterio que Dios tiene para nuestras vidas es mucho mejor de lo que podamos vivir como tribulaciones, como problemas. El saber que ya no somos extraños delante de Dios. El saber que no somos advenedizos. El saber que ahora somos hijos de Dios. Somos coherederos de la promesa. Tenemos un Dios de brazos abiertos que nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Este es el beneficio que tenemos como iglesia, como parte del pueblo gentil. Dios está dispuesto a escucharte. Dios está dispuesto a sostenerte en sus manos. Ninguna tribulación es mucho mayor que el poder que Dios tiene para con nosotros. Esa es la bendición que Dios tiene. ¿Por qué es que era necesario que Pablo les mostrara ese misterio revelado? Porque tenemos que aprender a vivir sabiendo quiénes somos. El Señor no nos llamó a estar tirados en el suelo, querernos levantar y seguimos tirados. Dice que Dios nos dio vida y vida en abundancia.
Dice la palabra de Dios que Dios nos da victoria sobre victoria. Pero si entendemos ese misterio, si entendemos quiénes somos, porque si vivimos como si no fuéramos hijos de Dios, entonces no tiene ningún efecto lo que acabamos de aprender. Cuando el hijo pródigo estaba gastando todo el dinero de la herencia que le habían dado, ¿estaba honrando a su padre? ¿Estaba viviendo como el hijo de ese adinerado? No. Tanto se le olvidó de dónde venía que tuvo que irse a alimentarse de lo que se alimentaban los cerdos. ¿Por qué? Porque no estaba consciente de dónde venía hasta que pudo entender y dijo: aún los esclavos de mi papá tienen que comer y yo no tengo nada. Hermanos, la aplicación en esta mañana, en esta tarde, es entender que si Dios nos hizo hijos y herederos de la promesa, acerquémonos confiadamente a ese Dios que está dispuesto a vernos como sus hijos. Porque a partir del sacrificio de Jesucristo se rasga el velo y entonces tenemos acceso a la misma presencia de Dios los que le invocan. Acerquémonos pues confiadamente al trono para hallar gracia para el oportuno socorro. Oremos. Señor, gracias te damos porque tenemos esa oportunidad de entender que tú tenías un misterio especial y que en ese misterio nosotros estábamos dentro del plan perfecto para salvación. En ese misterio estaba esta iglesia, quien la compraste a precio de sangre y que un día vienes por tu iglesia como novia del Cordero para celebrar las bodas. Gracias porque tenemos el privilegio de ser parte de tu reino, de ser parte de tu creación y que lo mejor, tú estás al pendiente de nuestras necesidades y que estás atento a nuestras oraciones y que nos ves como hijos tuyos y nosotros podemos decirte: Abba Padre, y que nos escuchas. Ayúdanos a vivir con esta verdad. Ayúdanos a reflejar esta verdad en el día a día y que no estemos viviendo como forasteros, no estemos viviendo como hijos pródigos, sino vivamos como verdaderos hijos y coherederos del reino, bendecidos por ti, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.